Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arsenal, donde usted sabe, semana con semana comentamos los hechos más relevantes que han sucedido en el país y en este caso en la ciudad. Nos acompaña como siempre Paola Barquet y hoy que le digo, tenemos un invitado que quizás sea uno de los políticos más importantes, más brillantes que ha tenido México. Él ha transitado por diversas épocas. Él es Porfirio Muñoz Ledo, quien actualmente es comisionado para la reforma política del Distrito Federal. Porfirio, muchísimas gracias por Bienvenido, Francisco, bienvenido, Paola. Pues entremos de inmediato en el tema de la reforma política del DF. Muchos nos quedamos esperando que saliera en paquete junto con la famosa reforma política que ya está en los congresos de los Estados Unidos. ¿Qué pasó, Porfirio? ¿Por qué no se atoró en el último momento? ¿Qué fue lo que Porque pasó? en la Cámara, después de la reforma energética, ya estaba reventada. Ya eran mucho las tensiones que había. Fue programada efectivamente para el periodo de sesiones después de la reforma político-electoral. Pero la prisa, la emergencia que tenían el PRI y el PAN de meter la reforma energética hizo que esta se discutiera antes. Entonces ya al final ya había un clima muy rebotado y quedaban 2 o 3 cuestiones por decidir, ¿no? Estaban discutiendo sobre la Asamblea Constituyente del Distrito Federal, la que va a ser la constitución de la ciudad, y sobre la fecha. Llegó a haber un consenso formal en el diálogo, consenso sobre que sea una asamblea constituyente, no la asamblea ordinaria, la asamblea legislativa del DF, y estaba discutiéndose la fecha, si esto debía ser el 14 o el 15. Ese era el único, digamos, lo que yo no estaba en ese momento ahí, porque era un debate entre senadores, pero que lo que me reportan las gentes más cercanas a nosotros es que aparentemente esas eran las 2 cuestiones que quedaban pendientes. Que quedaban únicamente pendientes, sí. Pudieron haber surgido otras, eso no lo sabemos. Explícanos cuáles serían, digamos, las ventajas de que esa reforma pudiera concretarse, Porfirio, que la gente entienda de qué estamos hablando. Sí, no es fácil explicarlo porque no se sabe que el Distrito Federal tiene bastantes limitaciones. Lo que pasa es que antes tenía más, antes de la reforma en 96. Ciertamente elegimos un jefe de gobierno cada 6 años y ciertamente elegimos un jefe, los jefes delegacionales, que son 16 cada 3 años, pero no tienen total autonomía respecto del gobierno federal. Se trata de cambiar una relación de subordinación por una relación de coordinación. Ese es el tema fundamental. Y de que los habitantes de la ciudad gocen de los mismos derechos políticos que el resto de las entidades de la República. Hablaríamos del Estado 32. Puedes ponerle ese nombre, pero no está en la minuta planteado así. Es el equivalente a un Estado 32. Es los 31 estados y la Ciudad de México con el mismo rango. Para eso tiene que reformarse muchos artículos de la Constitución, porque ya no sería el Distrito Federal, sería la Ciudad de México. Si el país tiene una ciudad capital, que es la Ciudad de México, que tiene iguales derechos y obligaciones que el resto de los estados de la República, más el ser el albergue, la sede de los poderes federales. Y sigue entonces todavía en la carpeta, digámoslo así, de pendientes a legislar esta parte, porque creo que es importante para todos, sobre todo los ciudadanos, que entendamos que esta camisa de fuerza, como se le ha llegado a llamar, la modalidad en la que ahora pues funciona el Distrito Federal, es importante quitarla, por ejemplo, delimitar los papeles que también tiene el presidente en relación con el Distrito Federal. Ese es un tema muy importante. Sí. Es decir, las relaciones entre el gobierno federal y la ciudad van a regirse por una ley, en principio es lo acordado, por una ley de capitalidad. ¿Cuáles son las obligaciones que contrae el gobierno de la ciudad? Sí. Para que haya un correcto funcionamiento de los poderes federales? Y a cambio, ¿qué es lo que da el gobierno de la Federación? Entre ellos el fondo de capitalidad que ya se acordó. Así es. ¿Alrededor de cuántas enmiendas se tendrían que hacer en la Constitución para Muchas. poder...? Creo que del último texto salieron cerca de 50, porque 53, el Distrito Federal, 53,
está mencionado en muchas partes de la Constitución y se le quita el nombre por Ciudad de México. Sigue siendo un pendiente entonces. Sí, sigue siendo un pendiente, pero nosotros creemos que no hay razón para que se siga aplazando. En realidad esto tiene discutiéndose más de 10 años, casi 15 años, ¿no? ¿Sí? Apenas habíamos hecho la reforma en 96, que en 2000 la Comisión de Estudios de la Reforma en Estado planteó la plena autonomía de la capital, que conlleva, debo decirlo, nuevos derechos para los habitantes de la ciudad, claro, se van a ver en la Constitución. Tendrá su propia Constitución con su propia Carta de Derechos, esperamos que así sea, ¿no? Que pueden ser más amplios que los que concede la Constitución Federal. Perfecto. Porfirio, una pregunta antes de brincar a ya temas más del ámbito nacional es, por ejemplo, al habitante común y corriente, para que él entienda, pues qué más le da que se llame Ciudad de México o Distrito Federal. O sea, queremos que nos expliques qué beneficios pudiera tener tangibles para el ciudadano de la Ciudad de México, para el habitante de la Ciudad de México, que esto se llegara a concretar. Yo entiendo de entrada, por ejemplo, en el tema financiero. Tú dijiste, pasa de una relación de sumisión o de subordinación a otra de coordinación. Fue más o menos las palabras que utilizaste. ¿Esto qué implica? Pues para un ciudadano común y corriente. Bueno, más fluidez de recursos. Hay que decirte que la reforma de la Constitución no es todo. Va a venir una Constitución que dará derechos a la gente. Si tú me preguntas qué beneficios tiene un habitante de Zacatecas ahora, respecto de si Zacatecas fuera un territorio federal, yo creo que son evidentes. Hay una mayor libertad, hay una cantidad de obligaciones de gobierno que se adquieren, que no están especificados, y desde luego el tema es democrático. Los habitantes de la Ciudad de México no participan en muchas cosas que participan los habitantes de todo el país. Habrá un número mayor de demarcaciones, se llaman así genéricamente demarcaciones, y estarán organizadas más democráticamente. Ese es un principio político importante para mucha gente. Habrá alcaldías, donde los partidos y los ciudadanos independientes que lleguen a él van a hacer un contrapeso del jefe delegacional. El jefe delegacional es uninominal, es unipersonal, ¿sí? Aunque la delegación se considera un órgano descentralizado. La Constitución del Distrito Federal, es de la Ciudad de México, ya no será Distrito Federal, es la que va a ampliar los derechos de los habitantes, derechos de muchos tipos, ¿no? Y eso, pues, ya ha marcado la ciudad ser en algunos aspectos ciudad de vanguardia. Más lo será cuando tenga una Constitución y una Carta de Derechos propios. Porfirio, al principio de esta entrevista tú evocabas el ambiente de tensión, de polarización que provocó la reforma energética. Así es. Incluso lo diste como uno de los factores que impidió el avance de la reforma política en el Distrito Federal. Manlio Fabio Beltrones declaró que habían avanzado los que quieren construir al aprobar esta tan polémica reforma y se habían quedado atrás los que solo ofrecen amarguras. ¿Qué le respondes? Los amargados, dijo. Los ¿no? amargados. Bueno, yo no estuve a favor de la reforma energética y no me siento amargado. Yo creo que en política hay que entender, en las democracias, que hay gobierno y que hay oposición, y que nosotros representamos, muchos ciudadanos, y desde luego partidos y parlamentarios, una oposición a esa reforma, no porque queramos destruir nada. Es un cambio de régimen completo del subsuelo del país. Y bueno, la historia de México se había venido construyendo en la conquista de la soberanía sobre los recursos naturales. Era incluso un principio fundamental que México colocó en varios de los importantes tratados internacionales. Fue muy larga la lucha por recuperar la soberanía sobre los recursos naturales del país. Y desde luego que esta reforma sí viene a cambiar un principio fundamental de la Constitución. Además, ¿qué necesidad hay de abrir el petróleo si es un bien no renovable? Yo me pregunto,
¿Cuánto puede durar? ¿30 años? ¿40 años? ¿Qué necesidad hay? Sin embargo, aquí para muchos podría sonar como una pequeña contradicción la parte de, en algún momento usted decía que México perdió el tiempo para transformarse, o sea, un poco aludiendo a que había que empujar al cambio, pero por otro lado, igualmente firmó un plan de defensa por el petróleo para no cambiar, para que no avanzara esta reforma. Pero nosotros planteamos otra reforma. Sí. Y nosotros planteamos una política energética. Nadie sabe, ni ustedes que están tan bien informados, en qué consiste la política energética del gobierno. Claro. ¿Cuál es esa política energética? Simplemente aumentar el volumen de crudo a base de concesiones a los extranjeros para tener más ventas en el exterior y compartir las ganancias del petróleo. Yo no lo considero una política adecuada. México hizo mal en petrolizarse en los años 70. Hay que explicarle a la gente que desde que México nacionalizó el petróleo en 1938, a partir de 39 ya no exportó petróleo crudo. México quería su petróleo para la transformación interna del país, para la industrialización, sí, ¿verdad? Para los petroquímicos que son tan importantes. Y sin embargo México tuvo un crecimiento considerable durante todo ese tiempo. México creció esos 40 años a una tasa superior al 6%. México se empezó a petrolizar en 1975 y ahí comenzaron los problemas económicos que tuvimos después. México no era un exportador de crudo, no era la vocación del país ser exportador de crudo, porque se dan concesiones, entonces se pierde una política energética que debe tener la rectoría del Estado. Y esa política energética para mí y para muchísimos mexicanos no está fundada en la exportación. Si no es ese el camino para el cambio, la transformación que a su vez Porfirio Muñoz Ledo exige al país o al gobierno del país, ¿cuál sería? Lo que nosotros planteamos con toda claridad, sí, que desde luego se necesitaba autonomía de gestión de petróleos mexicanos y sobre todo quitarle esa carga fiscal terrible. Cuando nos petrolizamos renunciamos a una verdadera reforma fiscal. México, el gobierno de México comenzó gradualmente, luego que terminaron los grandes proyectos iniciales, a tomar dinero de Pemex. Es una empresa, pues. Entonces el dinero que se le quita a Petróleos Mexicanos y pasa al gasto corriente de la Federación es el que ha impedido un desarrollo correcto de Pemex. Entonces nosotros pedíamos reducir la carga fiscal y nosotros pedíamos, desde luego, pedimos la definición de una política energética del país. ¿Cuál es la política que se está planteando para fuentes nuevas y renovables de energía? Que era el gran debate, que no hemos estado, se supone, a la cabeza de del cambio climático. Pues el cambio climático se sigue dando por precisamente la quema de combustibles fósiles. El mundo va a otra cosa. El mundo va al aprovechamiento de otras energías y a manejar con el mayor cuidado las reservas petroleras. Vivimos en un mundo digital en el cual es importante estar a la vanguardia de los últimos adelantos tecnológicos. Los antiguos fundadores de Twitter siguen haciendo sus pininos fuera de la empresa de 140 caracteres. Esta vez, Evan Williams acaba de abrir al público su plataforma de blogging Medium, que se define como un lugar para escribir y leer mejor. Paul Lara te trae Hacker TV, de lunes a viernes a las 15 horas y los sábados a las 10 de la mañana, solo por Excelsior TV. Cuestionemos todo. Solo Excelsior TV te mantiene al tanto de los acontecimientos noticiosos todo el día, por lo que te presenta un condensado de información a las 22 horas, bajo la tutela de Pascal Beltrán del Río, en nuestro noticiario estelar, Titulares de la Noche, que nos presenta un resumen de lo ocurrido a lo largo de toda la jornada. No te pierdas la señal de Excelsior TV para estar bien informado todo el día, todos los días. Excelsior TV, cuestionemos todo. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Espinosa. Lo invito a que recorra conmigo todos los estados del país.
La información que se genera de norte a sur y de oriente a poniente en la República Mexicana. ¿En qué consistirá la reforma energética? Todas las noches, en todo México, un recorrido por toda la República Mexicana, 9 de la noche, en Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Excelsior TV te mantiene informado con sus distintas transmisiones de Excelsior Informa. Iniciamos a las 10:30 con Mariana H. y los acontecimientos noticiosos más relevantes del día. Continuamos con Andrea Newman a las 17:19 horas. Y a las 20:15 no te pierdas Excelsior Informa con Paola Virrueta. Y los domingos, Joanny Reséndiz te presenta la edición dominical de Excelsior Informa a las 13 horas. Excelsior Informa, solo por Excelsior TV. Cuestionemos todo. Porfirio, ¿no te convencen los argumentos que han esgrimido una y otra vez en el discurso oficial, en el sentido de que no tenemos recursos ni tecnologías suficientes para ir a buscar petróleo a los mares profundos, que es imperativo que se le meta dinero para poder retomar? Porque el argumento de ellos es que nosotros no tenemos los suficientes recursos para ir a esos niveles del mar. Mira, ese tipo de declaraciones... Déjame redondear un poquito la pregunta, porque ellos dicen que en cuestión de aguas meras y en tierra pues no hay ningún problema, pero que esto exige tecnologías. ¿Qué riesgos, además, esa es una pregunta, y el otro sería, ¿qué riesgos ves de que se abra, o de esta apertura que se nos está anunciando frente a empresas petroleras? Yo pues, te voy a hacer de peso tres, completo, pues, yo te voy a dar tres respuestas. Primero, es un poco penoso salir al extranjero a decir que después de tantos años de investigación, de excelencia que tuvo el Instituto Mexicano del Petróleo, todavía no tenemos tecnologías. Pues vamos a tenerlas, comprarlas, adquiérelas. Segundo, ¿por qué tenemos que ir al famoso tesoro escondido del que se hablaba en el segundo, en épocas de Calderón, en el sexenio anterior? ¿Para qué? ¿Es para el uso de México? ¿Es para venderlos? ¿Qué necesidad tienes? No se trata de que se llamaba un tesoro, como si hubiera un arcón, que estuvieras allí, donde estuviera lleno de oro, ¿no? Como en las películas de piratas, ¿no? No, México tiene que tener sus ritmos. Fíjate con qué velocidad se acabaron los yacimientos en Cantarell, ¿no? México tiene que tener sus ritmos, tiene que tener un proyecto energético para el futuro. No porque está ahí lo vamos a sacar. Esa no es la política. Ningún país saca todo el petróleo que tiene abajo, eso no es cierto. Los árabes suben y bajan el precio, y suben y bajan el precio porque también tienen ahorros en el extranjero, y suben las tasas de interés, y entonces, bueno, lo que está pasando es que va a haber un control a través de esas grandes compañías de las cuales estás hablando, y la idea, como dicen los periódicos americanos, es hacer un Golfo Pérsico en América del Norte. Si la política no es nuestra, la política es la de las grandes compañías. Esa es la diferencia fundamental. Estaríamos, Porfirio, hablando, porque para muchos esto es, lo han calificado incluso así, de discurso barato, entregando nuestro petróleo. Bueno, toda polémica tiene palabras que son fuertes, eso es obvio, ¿no? Yo estoy yendo a las ideas. Sí, obviamente estamos haciendo concesiones, no se les llame así, se llama licencias, no sé cómo se le llamó al final, para que nuestro petróleo se vaya a aumentar el caudal, ¿sí? El caudal del flujo mundial de petróleo, cosa que nosotros tenemos que tener una política más cercana a los países que viven de su petróleo, como pueden ser los países árabes. A nosotros no nos conviene la caída del precio del petróleo. La sobreabundancia de petróleo en el mercado, como ocurrió a principios de los 80, es un golpe terrible, ¿no? Y además, bueno, hay un principio constitucional que salvaguarda la renta petrolera.
La renta petrolera, por ser petróleo bien de la nación, tiene que ser dedicado al desarrollo nacional. Esa es la filosofía, no otros fines. Las empresas se enriquecen con el solo hecho de tener en la licencia del contrato porque lo inscriben como parte de sus activos. A ver, otra cosa, Pacto por México, Porfirio, ¿qué Pues balance no sé si sacas? siga. Mira, yo hubiera preferido un juego más claro entre gobierno y oposición. La idea central, política, que estaba allí, que fue apenas rozada, es la de que en este país hay un gobierno y hay una oposición. Y que la oposición tenga su papel y el gobierno tenga su papel. Es decir, el cambio de régimen político, ¿sí?, a un régimen de gobierno distinto, más moderno. Un gobierno de coalición. Ellos le llamaron gobierno de coalición en el proyecto. Bueno, que se coaliguen los que estén de acuerdo en lo mismo y sobre todo que tenga estabilidad esa coalición. No tiene el mérito, perdón, Paola, Sí. no tiene el mérito de haber distensionado el clima político, porque en épocas de Ya se Calderón... volvió a tensionar. Sí, claro, ahora con el petróleo. Así Pero es. bueno, finalmente salieron reformas que el gobierno empujó. No sé qué idea tengas también de la reforma educativa, qué idea tengas de la reforma laboral, pero finalmente se legisló y tú fuiste el legislador varias veces, Sí. y tú fuiste testigo de que a veces hubo parálisis precisamente porque no tenía el gobierno las herramientas o la mayoría parlamentaria requerida para poder empujar sus reformas. Esto un poco Hay ayudó. varias maneras de obtener mayoría parlamentaria. La más sencilla, la que está en casi todas las constituciones del mundo, parlamentarias, semiparlamentarias, semipresidenciales, es que haya un ejecutivo, ¿sí?, que es el presidente de la República, en este caso, o un monarca, y que haya un jefe de gobierno que sea electo por el Congreso. Pues eso es una idea que Entonces- tú empujas hace muchos años. Pero es obvio. Entonces, se hace mayoría congresional, ¿sí?, con un pacto legislativo. Y entonces tú sacas las reformas con tu mayoría. Y ahí está, ¿no? Ahora, pero en este contexto, justamente del Pacto por México, hay algo que a mí me gustaría aprovechar de, Con mucho de su gusto, vasta Pablo. experiencia. Hace poco leía una de sus declaraciones en donde decía que el sistema político del país en realidad no ha cambiado en el fondo, sino en las formas, que se presenta, antes se presentaba un partido hegemónico y ahora se presenta una hegemonía de partidos. Así es. Y esta hegemonía de partidos a mí me suena al Pacto Partidocracia. por México, un poco, que en lugar de ser un consenso, como todos lo queremos ver por el lado positivo, ay, el consenso bonito suena, sería más bien un poco esta farsa de democracia que no estaría existiendo. Así lo entiendo después de haber leído un poco esta parte de que justamente, ¿no?, que ahora es una hegemonía de partidos y entonces... Hegemonía de partidos quiere decir que no se ha trasladado el poder a la sociedad. Exacto. Y que los partidos Lo se han siguen teniendo comido, ellos. Sí, se han comido los órganos autónomos que creamos. ¿Ves qué problemas ha habido con el IFE? Que comenzó bajo los bajos ¿Y el Pacto por auspicios. México ayudó a modificar un poco eso o seguimos igual? Pues yo creo que seguimos igual. Salvo que se decida hacer un gobierno de coalición. Y si se decide hacer un gobierno de coalición, se clarifica la vida del país. Ahora, qué curioso que las reformas que más tardan en salir son aquellas que incrementan la participación de la gente, ¿sí? La iniciativa popular, el referéndum que estamos pidiendo es en realidad un referéndum sobre la cuestión del petróleo, la revocación de mandato, esas son las que tardan más en sí. El sistema federal está muy dañado además, casi todas las reformas que se intentan son de corte centralista. Lo siento un poco inconforme con todas esas reformas. Diría entonces que la solución, si no son estas reformas, también lo he escuchado decir, este tema de la nueva constitución, ¿sería Pues ya entonces de hecho la tenemos- solución? ¿Estamos listos? ¿Y por qué estamos listos para una cosa y no para otra? De hecho, está entrando en vigor, si no una nueva constitución, si una nueva concepción constitucional. Es decir, hay quien ha escrito que ya fue demolida la constitución de 1917. Nosotros planteamos una nueva constitución. De hecho, es lo que nos están dando, pero en un sentido distinto al que nosotros pensamos.
en el sentido opuesto. La cambiamos tan seguido que quién sabe cuál era la original. Exactamente. La que tenemos ahora. Pero tú sabes cuántos parches Han tiene. habido muchos parches, sí. Yo estoy en contra de la parchología y estoy que haya una nueva, por el favor de que haya una nueva sistemática de la Constitución. ¿no? Sí. Pues nos acabó el tiempo, Porfirio, vuela Se nos en acabó muy televisión, rápido. y rápido, se nos quedan como siempre miles de preguntas por hacerte. Recordar que eres el único hombre quizá en este país que ha dirigido al PRI y al PRD, ha sido presidente del PRI, presidente de los dos del partidos. PRD, ha sido embajador. Tienes una larguísima trayectoria reconocida por todo el mundo y pues es un honor haberte tenido con nosotros. No, al contrario, es un honor para mí estar Muchas con gracias, ustedes. bienvenido. Y les deseo el mejor éxito a este programa, que supongo acaba de comenzar. Pues sí, llevamos, relativamente Los estamos primeros contentos. meses. Sí, estamos en los primeros meses. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y nos vemos la semana que entra en este su Arsenal. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias. Gracias, Porfirio. Gracias.